Buenas, en este video de parte del grupo 9 se va a explicar sobre los distintos cambios que pasaron entre 1930 a 1990 en el Perú. En estos 60 años de historia se va a explicar los distintos cambios que sucedió y las continuidades que marcaron de manera decisiva el desarrollo histórico. En estos 60 años, el país vivió gobiernos democráticos, dictaduras militares, crisis económicas, reformas estructurales, migraciones masivas y transformaciones sociales que modificaron la vida de millones de peruanos. Este periodo fue clave para entender cómo está configurado el Perú contemporáneo. Y vamos a explicarlo entre el grupo 9 cómo afectaron esto en tres maneras: económicas, sociales y políticas, ya que, ya que en él se consolidaron nuevas relaciones entre el Estado y la sociedad. Se ampliaron algunos derechos, pero también persistieron desigualdades históricas que aún afectan al país y cómo el Perú es reflejado en eso. Normalmente es un resumen de lo que hicimos en distintas clases, pero es lo mejor que tenemos ahorita. 1930 y 1990, el Perú actual vivió importantes cambios económicos que influyeron en la formación del país. En un inicio, la economía dependía principalmente de la exportación de materias primas como los minerales, algodón y productos agrícolas. Esta dependencia fue una permanencia que continuó durante gran parte en el siglo XX y aún se mantiene en cierta medida. Con el paso de los años, el Estado empezó a invertir más en la economía para impulsar la industrialización y mejora de condiciones sociales. Durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado, se aplicaron reformas como la reforma agraria y la reforma expropiaciones, buscando reducir la desigualdad social. Sin embargo, estas medidas también generaron problemas económicos y crisis productivas. En la década de 1980, el Perú sufrió inflación, desempleo y una fuerte crisis económica, además de la violencia terrorista. Todo ello provocó la pobreza y la migración hacia Lima. Estos cambios y permanencias explican muchos aspectos en el Perú actual, como la desigualdad social, la centralización y la dependencia económica de los recursos naturales. A continuación hablaré sobre los cambios políticos ocurridos de 1930 a 1990 en el Perú. Durante este periodo, el Perú atravesó diversos regímenes políticos, incluyendo gobiernos autoritarios, gobiernos militares y gobiernos democráticos. También hubo alternancia entre estos periodos de estabilidad e inestabilidad política. Mas uno de los cambios más significativos fue la llegada al poder presidencial de Juan Velasco Alvarado en el año de 1968, quien lideró un gobierno militar y estableció una serie de reformas conocidas como la Revolución Peruana. Estas reformas buscaron la redistribución de la tierra, la nacionalización de la industria y la promoción de políticas e inclusión social. Para ello, surgió una estrategia de política, el populismo, con la finalidad de incorporar a los excluidos en una relación de beneficios sociales, y también hubo cambios socioculturales como el voto a la mujer y la ley promulgada de 1955. Posterior a ello, se incorporó una ley de las bases de reforma agraria y la ley orgánica de la empresa petrolera fiscal. Sin embargo, también hubo comunidades en los términos de corrupción política y debilidad institucional, los cuales eran mayormente obreros, campesinos o gente de la sierra y de la selva, que persistieron a lo largo del periodo y aún aparecen al día de hoy en el país en la actualidad. Bueno, acá voy a explicar sobre el entorno social que pasó Perú entre 1930 a 1990 y cómo la sociedad peruana experimentó cambios muy importantes. Uno de los más destacados fue la migración del campo a la ciudad, especialmente en Lima. Normalmente se centra ahí casi la mayoría de los cambios. Muchas familias dejaron su ciudad, su lugar de origen,
buscando mejores oportunidades como educación, trabajo y una vida más digna. Este proceso hizo que las ciudades crecieran rápidamente y que aparecieran nuevos barrios populares, en donde la población se organizó para conseguir servicios básicos como agua, luz, transporte y vivienda. También hubo una mayor participación de sectores que antes eran poco visibles, como los campesinos, los obreros, las mujeres y población indígena. Obviamente estamos hablando de 1930 a 1960, un gran cambio muy diferente a la actualidad. Y, y cómo estos grupos empezaron a exigir más derechos y mejores condiciones de vida. Es lo básico ya. Sin embargo, a pesar de estos avances, siguieron existiendo problemas como la pobreza, que es lo común, la discriminación también común, la desigualdad también común. La exclusión social es algo nuevo y realmente es un tema que es un tanto difícil de tratar en este momento. Estas dificultades afectaron sobre todo a las personas que vivían en zonas rurales y alejadas de la capital. Por eso el aspecto social de este periodo es muy importante para entender el Perú actual. Muchas de las desigualdades que existen hoy tienen su origen en estos años, cuando el país cambió mucho, pero no logró resolver completamente sus problemas históricos.